Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El dólar sigue fortalecido en el mundo. La divisa de los Estados Unidos se mantiene en niveles históricamente elevados frente a las demás monedas. En Colombia, hoy se volvió a acercar a los 4.600 pesos. Analizaremos lo que está ocurriendo con Gregorio Gandini, analista y profesor universitario. Acuerdos para la ponencia de la tributaria. Gobierno y ponentes acordaron modificaciones al texto original del proyecto en temas como los gravámenes a las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, exportaciones de petróleo, entre otros temas. Analizaremos todos estos anuncios con Oliver Pardo del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Más quejas contra los bancos del país. La Superintendencia Financiera reveló un incremento significativo en los reclamos contra las entidades financieras. Juan Fernández nos cuenta todos los detalles de este reporte. Comenzamos esta emisión hablando del dólar que sigue fortaleciéndose no solo en Colombia, sino ante la mayoría de las divisas del mundo entero. Para analizar lo que hay detrás de esta situación, quiero saludar al doctor Gregorio Gandini. Él es analista económico y profesor universitario. Doctor Gandini, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Hola Víctor, muchas gracias por la invitación. Doctor Gandini, por estos días se habla mucho de un indicador que se llama el DXY y que está superando las 114 unidades. ¿Qué nos dice ese indicador? ¿Qué muestra? Ok, digamos que nosotros siempre pensamos en el dólar, entonces pues el sesgo normal es pensar en la tasa de cambio del peso dólar y el dólar, digamos, se compara contra muchas monedas mundiales, pero el DXY lo que hace es que hace una canasta de 6 monedas significativas con las cuales crean un índice para ver si el dólar global se está fortaleciendo, se está debilitando. Entonces, si el índice va subiendo, que es lo que precisamente estás mencionando, estamos en niveles, estamos en niveles de 2021. Cuando el dólar se está fortaleciendo estos niveles, lo que nos está, cuando el índice va subiendo, nos está diciendo que el dólar se está fortaleciendo. A mí me pareció verlo inclusive en máximos, no del 2021, sino como del 2002, 2001. ¿Es así? ¿El dólar está en su punto más alto frente a las principales monedas del mundo? Si es así, ¿por qué? Sí, tienes toda la razón. Lo que sucede es, digamos, tenemos varios factores. Lo principal es notar que en general el dólar se está volviendo el activo refugio. Ya ni siquiera el oro, que solía ser un activo importante de refugio, sino que muchos capitales están buscando refugio en el dólar. Y esa búsqueda de refugio lo que está haciendo es fortalecerlo, ¿no? Hay una mayor demanda. ¿Y qué hace también atractivo este refugio? Que la Reserva Federal está subiendo tasas. Entonces, cuando la Reserva Federal va subiendo tasas, lo que hace es que ese activo refugio, esos activos en dólares, van a tener una tasa mejor y se van a hacer aún más atractivos. Entonces, digamos que tenemos un ambiente de incertidumbre, que ese ambiente de incertidumbre, por supuesto, está asociado a la recesión, a lo que pasó en Inglaterra, a lo que está pasando en Europa, y adicionalmente a eso, pues tenemos que dentro de ese ambiente, el dólar se va fortaleciendo gracias a la tasa de la Fed y se vuelve cada vez más atractivo y es un círculo pues que solo lo sigue fortaleciendo y golpeándonos a las demás monedas, ¿no? Hace unas semanas, doctor Gandini, dedicamos varios espacios aquí de Signo Pesos para analizar un hecho histórico, y es que el dólar alcanzó la paridad con el euro hace unas semanas y lo sobrepasó. Hoy es más caro un dólar que un euro en los mercados internacionales. Y la noticia de estas últimas horas es que ahora está pasando lo mismo. El dólar superó el euro y ahora quiere alcanzar a la libra esterlina. Está cerquita de la libra esterlina, cuando hace unos años una libra esterlina valía $2, era el doble, ¿no? Y ya están casi a la paridad. ¿Por qué está ocurriendo eso? Digamos, lo que pasó con el euro, como ustedes lo analizaron acá y digamos lo discutieron mucho, cada una de estas regiones, digamos, Europa e Inglaterra, cada una tiene sus tendencias particulares. En Europa lo que tuvimos fue también, digamos, el deterioro económico y, digamos, la cercanía del invierno con el gas ruso y toda esta situación, ¿no? En Inglaterra pasa otra cosa y es, en ese contexto de deterioro económico que ha venido teniendo, adicional a eso, tenemos todo el escándalo político de Boris Johnson que salió, y lo que pasó esta semana es que la nueva primer ministro presentó un plan de recortes de impuestos, que es realmente recortar impuestos buscando aumentar el crecimiento,
tan grande que no se veía desde 1972 y adicionalmente puso mucho temor en los inversionistas en términos de qué tan sostenible fiscalmente podría ser el Reino Unido o Inglaterra, pues, en este contexto. Entonces, eso, por supuesto, hizo que tuviéramos dos fuerzas. Ya venía un dólar fuerte y una libra que se debilita y pues terminan acercándose a la paridad. Acercándose. ¿Y qué tan probable, porque sí hay muchas preocupaciones fiscales sobre el Reino Unido, qué tan probable es que eso ocurra en los próximos días? Es decir, que además eso es histórico, eso nunca ha ocurrido, que un dólar llegue a costar más que una libra esterlina, ¿es eso posible? Pues lo hemos visto con el euro, digamos que es el gran temor que hay detrás de esto es, entre más fuertes son los bancos centrales globales, digamos, los de todos los países aumentando las tasas, más temor da de que precisamente ese control de inflación detone la recesión. Entonces, Inglaterra también está en unos niveles muy vulnerables, digamos, como a esta preocupación. Entonces, ya lo vimos pasar con Europa, podría suceder de la misma forma. Claro. Bueno, ¿y cómo quedamos nosotros, nuestro devaluado peso colombiano en ese contexto internacional? Porque imagínese al dólar Eh, pasando al euro, pasando ahora como una carrera, ¿no? Pasando ahora a la libra esterlina. sí, ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Usted en qué precios ve al dólar aquí en Colombia? y sacándonos como las cuatro vueltas a nosotros, eh, pues la verdad es que siguen estando unas condiciones de mostrarnos, inclusive con la perspectiva, así el Banco de la República mañana, perdón, el 29 haga un aumento de tasa de 100 básicos y lo demás, lo que tenemos es una expectativa de la Fed que va a seguir subiendo tasas y está todo alineado para seguir teniendo un dólar fuerte. Entonces, un peso, o sea, una tasa peso dólar bajando no se ve claramente. Yo pienso que los niveles en los que nos hemos mantenido entre 4.400 y por ahí 4.700 son niveles que digamos se ven muy sólidos, inclusive llegar pues a nuevos récords. Estamos muy cerca de 4.600, entonces ya uno ir pensando en niveles de 4.700 podría tener sentido hacia el cierre del año. Claro, es que hoy el dólar se acercó bastante a 4.600. El dólar aquí en Colombia creo que marcó un máximo de 4.575 o 76 pesos. Estuvo Ujú. casi a 50 pesos de distancia de volver a máximos históricos. Entonces es posible que visitemos históricos nuevamente, que inclusive superemos los históricos que registramos aquí en julio pasado. Pues digamos que es difícil decirlo a ciencia cierta, pero la verdad es que las condiciones están para sostenernos en niveles altos. Y eso implica que moviéndose en niveles altos, cualquier noticia adicional nos podría subir más si ya estamos en una base de 4.400, de 4.500. Entonces llegar a esos nuevos históricos podría verse escenarios donde se toquen, ¿no? Y si el dólar sigue subiendo o se mantiene por encima de los 4.500, no sé, doctor Gandini, ¿cuál sería el efecto para la economía colombiana, para la deuda, para los bolsillos de los colombianos, para las empresas? No sé. Bueno, con un dólar alto y creo que esto es algo que hemos hablado varias veces, que yo he hablado varias veces con ustedes acá y que ustedes también han tocado el tema con otros analistas y es, normalmente el problema no es tener picos, donde el dólar suba mucho y luego vuelve y corrija, sino mantenerse en niveles altos, que es lo que estamos viendo. Eso tiene, el primer efecto es obviamente para los importadores, sus costos aumentan, o sea, todo lo que se traiga de afuera aumentan los costos, y para productores aquí también, insumos, digamos, han visto todo lo que el gobierno está tratando de hacer con insumos agrícolas y demás, precisamente por ese contexto. Entonces, eso empieza tanto insumos como importaciones, todo el aumento de precios de importaciones hacen que los precios internos se vuelvan más costosos por efecto de los productores tener que compensar eso, ¿no? Y los importadores. Entonces, eso se llama como, es básicamente importar inflación. Vía tasa de cambio, estamos trayendo lo mismo, pero más costoso, entonces ese precio se tiene que trasladar. Eso por un lado, digamos. Por el otro, el deterioro constante, digamos, de esto para efectos de la deuda de Colombia. Nosotros tenemos una parte importante de nuestra deuda está en dólares y eso hace, pues, por supuesto, que el servicio a la deuda y todas las compañías que tengan bonos o deudas emitidas en dólares, pues van a tener automáticamente golpes
en sus esquemas financieros, ¿no? Claro, pues doctor Gandini, ha sido muy interesante esta charla con usted. El fenómeno de la libra esterlina, la verdad, todo el mundo lo está analizando, están muy pendientes de ese tema porque hay pegaditas van las monedas de los distintos países frente al dólar, así que seguramente tendremos muchos más espacios para seguir analizando el comportamiento de las divisas. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, chao. El dólar muy fuerte a nivel mundial. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo quedarían finalmente los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Gobierno y congresistas avanzan en la ponencia de la reforma tributaria que sería votada la próxima semana en las comisiones de Cámara y de Senado. El ministro de Hacienda explicó los cambios acordados, los cuales cobijan desde alimentos ultraprocesados hasta las exportaciones petroleras. Veamos. En la ponencia de reforma tributaria que se debatirá la próxima semana en el Congreso de la República, se incluye el impuesto de bebidas azucaradas y de alimentos ultraprocesados. El primer cambio se da en estos artículos. En un periodo de transición se permite un porcentaje más alto de azúcares, ¿no? Era 4%, o sea que en el tiempo va a aumentar, va a ser más estricto el gramaje de las bebidas, y por otra parte se va a aumentar el monto del impuesto. El ministro asegura que depuró la lista de los ultraprocesados. Muchos productos sí se fueron excluidos de la lista. También se incluyen cambios en la sobretasa al sistema financiero. En principio los ponentes propusieron 5 puntos aplicable a todo el sector financiero. Y hay una sobretasa al sector petrolero, con cambios en el impuesto a las exportaciones del crudo y de carbón. Hay una nueva fórmula para los impuestos a las exportaciones, que tiene una base más alta, basada en el precio promedio de los últimos 20 años. Se incluyeron cambios al patrimonio de los colombianos. Se aprobó una tarifa adicional para patrimonios de más de 10.000 millones, que es de 1.5%. El aumento al impuesto al carbono no lo pagarían los sectores de la gasolina, gas y ACPM por el año 2023. Se van a mantener unos precios históricos que había para gasolina, ACPM y gas. Pero después, a partir del 2024, se comienzan a aumentar los precios. Además, dentro de la ponencia, se agudiza la penalidad para los evasores de impuestos. La norma es mucho más estricta en materia de evasión. Adicional a estos cambios, se elimina el impuesto para los plásticos de un solo uso. Continúa como hasta ahora ha venido implementándose esta ley en el país. Ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día a propósito de la tributaria. 20 billones de pesos. 20 billones se corresponde al nuevo recaudo que dejaría esta reforma tributaria que se tramita en el Congreso. Según el senador y presidente de la Comisión Tercera del Senado, Gustavo Bolívar, este nuevo recaudo surge por los cambios acordados entre el ministro de Hacienda y los ponentes del Congreso. El recaudo del proyecto original, recuerde usted, buscado por el gobierno, era de 25 billones de pesos. ¿Qué tan positivos y qué tan suficientes son estos cambios acordados a la reforma tributaria? Para analizar estos temas, quiero saludar al doctor Oliver Pardo. Él es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor Pardo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola, muy buenas noches. Doctor Pardo, estos cambios que nos acaba de explicar el ministro de Hacienda en esta nota de Signo Pesos de Noticias Caracol, con estos cambios, ¿cree usted que ya se está logrando un consenso y posiblemente llegaremos a tener por fin una reforma tributaria? Pues todo apunta a que sí va a haber un consenso. Lo que no sé es qué cifras se recaudarán eventualmente, pero si el gobierno sigue cediendo, probablemente vaya a ser menos de 20 billones de pesos. Menos de 20 billones de pesos. ¿Cómo le parecieron esos cambios a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados? Porque de todas formas es un poco confuso, es difícil de entender. No sé si usted nos puede ayudar con una explicación. Mira, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Con los impuestos a las bebidas azucaradas, estimábamos que los bienes podían encarecerse hasta en un 10% de su precio. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomendaba que esos bienes se encarecieran en al menos el 20% para tener incidencia sobre los patrones de consumo de las personas.
Ahora, con estos nuevos cambios, el aumento en el precio va a ser menor y probablemente los incentivos a sustituir estos bienes no saludables por unos más saludables van a ser mucho menores. Al final lo que ustedes creen es que la gaseosa no va a subir un 10%, sino que va a subir menos. Pues con estas medidas probablemente vaya a subir menos. Y ultraprocesados, porque ahí había muchas preocupaciones por embutidos, por mortadelas. El ministro dice que se está recortando esa lista. ¿Cómo ven ustedes esa medida? Es muy complejo porque hay mucha incertidumbre respecto a cómo reaccionarían los hogares ante el aumento del costo de estos alimentos. Hay que diferenciar de los ultraprocesados de las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas tenían un impuesto sobre el contenido de azúcar y eso genera también incentivos positivos a que las empresas redujeran el contenido de azúcar de sus productos. En cambio, con los ultraprocesados era un impuesto al valor y tal vez por eso mucho menos efectivo para que las empresas sustituyeran su producción por otros bienes más saludables. Otros cambios acordados entre el gobierno y el Congreso de la República en las últimas horas. Cuando se presenta el texto, se habló de una sobretasa al sistema financiero de 3 puntos de renta por encima de lo que pagan el resto de las empresas. Y ahora lo elevaron al parecer al 5% o 5 puntos por encima de la tarifa de renta. ¿Esto tendrá un impacto significativo sobre el sector financiero? Yo no creo que tenga un efecto significativo, pero lo que creo que es importante y que debería ser el espíritu de cualquier reforma tributaria es lo que se denomina equidad horizontal, que distintas actividades económicas tributen lo mismo. Es importante que todas las actividades económicas tengan una tarifa efectiva más o menos parecida. Con estos cambios, si se aumenta la tarifa efectiva para el sector financiero, más de lo que lo es para otras actividades económicas, pues se generan distorsiones en la asignación de recursos, en la actividad económica y del desarrollo productivo del país. Realmente el observatorio creemos importante que las reformas tributarias apuntaran a esa dirección, a dejar de generar distorsiones que hace que el trabajo y el capital se destinen hacia actividades económicas que no necesariamente son las más productivas. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo en que no existiera esa sobretasa para los bancos, que pagaran la misma tarifa que el resto de las empresas? Si uno mira la exposición de motivos del proyecto de reforma tributaria regional, uno se va a encontrar que los propios cálculos del Ministerio de Hacienda mostraban que no hay una diferencia significativa en la tarifa efectiva del sector financiero comparado con otras actividades económicas. Ahora lo que va a hacer es probablemente haya un aumento de 2 puntos porcentuales. No es una diferencia significativa en las tasas de tributación efectiva, pero lo óptimo es que las tarifas de tributación efectiva fueran más o menos homogéneas a través de distintas actividades económicas. Otro de los cambios tiene que ver con lo que inicialmente se planteaba para las petroleras y para las exportadoras de ciertos minerales. En la reforma tributaria presentada el 8 de agosto, tomaron la decisión de que estas compañías no pudieran descontar las regalías a la hora de declarar sus impuestos. Aparentemente están cambiando de opinión, van a poder deducirse esas regalías a cambio de una sobretasa de 5 puntos de renta, es decir, una sobretasa superior a la que están pagando las demás empresas. Y también se aumenta la tarifa para las petroleras cuando las exportaciones de petróleo o cuando el precio del petróleo supere los $71, esa tarifa sube del 10 al 20% para ese excedente cuando estamos hablando de exportaciones. ¿Cree usted que queda muy comprometido este sector? ¿Queda pagando muchos impuestos frente al resto de la economía? Bueno, hay dos preguntas por ahora. Lo primero es sobre las deducciones de las regalías. Lo óptimo sería que estas deducciones no existieran y que la tarifa de renta para el sector petrolero fuera el mismo que todos los demás sectores económicos, que fuera del 35%. Por lo tanto, este no es un cambio positivo de la reforma tributaria. El segundo elemento tiene que ver con los impuestos a las exportaciones. Claramente se está cediendo por las presiones de un sector que se veía muy afectado por la reforma tributaria. Si los cálculos iniciales del Ministerio de Hacienda eran que un precio de equilibrio, para que las petroleras tuvieran un punto de equilibrio estuviera alrededor de los $48, entonces es natural que esa sea la base sobre la cual, a partir de cuando el precio esté por encima de ese valor, se comience a cobrar un impuesto. Ahora el precio es mucho más alto, cercano a los $70, por lo tanto el impacto sobre el recaudo va a ser menor.
Y aquí vale la pena aclarar una cosa, y es que el impuesto a las exportaciones es solo la cara es solo una de las caras de la moneda. La otra cara de la moneda es los subsidios a los combustibles. Era muy buena idea tratar de que parte de lo que se perdía en subsidios a los combustibles se recuperaba a través de impuestos a las exportaciones. Y ahora lo que está haciendo el gobierno es menos impuestos a las exportaciones, pero al mismo tiempo está manteniendo los subsidios a los combustibles y los va a disminuir, pero de manera muy lenta sus subsidios y solamente a la gasolina y no al diésel. Entonces, esto es lo que va haciendo, todos estos cambios que vamos mencionando, lo que van a generando es déficit y más problemas fiscales. Finalmente, ya bajamos de 25 a 20 billones de pesos de meta de recaudo, pero es importante tener en cuenta que en la medida en que se siga recaudando esas metas de recaudo, el gobierno no va a poder cumplir sus promesas electorales. Y por lo tanto, para poder cumplirlas, va a tener que enfrentar eventualmente la presión social que hace que requeriría que tenga que buscar recursos de endeudamiento que en estos momentos son muy costosos y por lo tanto pondríamos en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas del país. Claro. ¿Qué entendió sobre el impuesto al patrimonio? Porque dice el ministro que se establece un nuevo rango a partir de los 10.000 millones de pesos, patrimonios superiores a ese nivel, con una tarifa del 1,5%. ¿Quienes tengan patrimonios inferiores a eso también van a pagar impuestos? Como yo entiendo las declaraciones del ministro, lo que se está haciendo es, se mantienen las tarifas marginales que estaban antes, por encima de 3.000 millones de pesos del 0,5%, por encima de 5.000 millones del 1%, pero ahora hay una adicional que es del 1,5% para todo lo que se devengue por encima de para todo el patrimonio por encima de 10.000 millones de pesos. Plásticos de un solo uso. Aparentemente van a eliminar esa propuesta inicial para aquellos plásticos que sean utilizados para empacar productos de la canasta familiar. ¿Cómo le parece esta medida? Yo me recuerdo mucho unas palabras que pronunció el ministro en la acusación de las plenarias conjuntas del Congreso, y era que los plásticos de un solo uso no deberían existir. Son las palabras de él. Hoy vemos que por la presión de ciertos gremios en particulares, el gobierno sencillamente se está echando para atrás, no solamente en esta medida, sino en muchas otras medidas. Una última pregunta, ¿cuál recaudo podría ser ideal? Porque el presidente Petro quiere 25 billones, el senador Bolívar salió a hablar hoy de 20 billones de pesos. Teniendo en cuenta las necesidades del país, ¿cuál es el recaudo que necesitamos? Para ser completamente honesto, yo creo que parte de lo que debería hacerse no solamente focalizarnos en la reforma tributaria, sino tratar de reducir los subsidios a los combustibles de manera mucho más acelerada para reducir ese déficit que va a ascender a los casi 40 billones de pesos. Es más, si logramos reducir ese déficit, ni siquiera tendríamos necesidad de recurrir a una reforma tributaria. Pero el gran problema es que el gobierno no va a tener los recursos suficientes para cumplir sus promesas electorales. O las incumple o se endeuda, y si se endeuda va a ser un problema muy grave para el país en términos de sostenibilidad fiscal. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el Reino Unido? Doctor Pardo, muchas gracias, feliz noche. A ustedes, feliz noche. Analizando estos primeros cambios, o bueno, muchos de los cambios que se hacen todos los días a la reforma tributaria, seguramente habrá más hasta su aprobación. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre la reanudación de vuelos entre Bogotá y Caracas, porque este proceso sufre un gran tropiezo. Ya les contamos los detalles. Y llega la hora de saludar a Juan Fernández, quien nos trae un tema bastante espinoso. Juan, buenas noches, adelante, ¿de qué se trata? Buenas noches, le cuento que siguen aumentando las quejas de los usuarios del sector financiero. Las cifras son de la Superintendencia Financiera de Colombia y dicen que esas quejas aumentaron 14,2% a 14.584 durante el mes de junio pasado, en la última medición. Las quejas, comparadas con junio de 2021, son superiores en un 14%. De ese total, el 76% correspondieron a establecimientos bancarios, 10% a las compañías de seguros, 3% a las compañías de financiamiento, 4% a las administradoras de fondos de pensiones, 3% a aquellos del régimen de prima media. Entre esos bancos con más quejas a cuestas, el escalafón es el siguiente: Bancolombia, primer lugar con 2.274 quejas, Davivienda 1.744 y Banco de Bogotá 1.288 quejas. También están ahí el Scotiabank Colpatria con 1.179 y el BBVA Colombia con 884. Y las quejas
frente a los bancos. Suben también frente a 2021, en ese mismo mes de junio estas crecieron 10,2%, de 10.096 a 11.121. Las compañías de financiamiento tampoco se salvan. Tuya tuvo 216, RCI Colombia 58, GM Financial Colombia 49 y Financiera Juriscop 37. Ahora, ¿de qué es lo que se quejan los usuarios en su mayoría? De la revisión y la liquidación con 19%, descuentos injustificados 12%, indebida atención al consumidor financiero y servicios 10%, etcétera, etcétera. Conclusión de la movida de hoy: no paran las quejas de los usuarios por el servicio de las entidades financieras. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Atención, como les contábamos, dólar imparable, tasa representativa del mercado para mañana, 4.556 pesos con 42 centavos, subió 59 pesos con 43 centavos. Es el tercer dólar oficial más caro de la historia. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 2,63%, se ubicó por encima de los $86 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2.430.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia se recuperó un poco, 0,99%, subió en promedio al final de la jornada. Acción más valorizada, la de Cementos Argos, con una ganancia del 4,98%, y la acción que más cayó fue la de Construcciones El Cóndor, que tuvo un fuerte retroceso del 8,10%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La aerolínea Wingo reveló hoy que el gobierno de Venezuela les informó que quedaban totalmente suspendidas las operaciones aéreas entre Bogotá y Caracas, las cuales deberían reactivarse o reiniciarse a partir del próximo 4 de octubre. Esta reanudación hace parte de los acuerdos de reapertura de fronteras entre las dos naciones. Sin embargo, aún faltan algunos trámites legales entre los dos gobiernos, lo que obliga a Wingo a suspender esta operación. Dice la aerolínea que también está suspendiendo las ventas de tiquetes que ya había iniciado para esta ruta y anunció que ofrecerán opciones para las personas que ya habían comprado pasajes. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.